básicamente con lo que es la competencia. ¿Y qué más? ¿Qué más? Eso dentro de un contexto de resolución de problemas. ¿Cuál es la justificación, colegas, en la actualidad de trabajar ahora por competencias? Si nosotros recordamos, yo, por ejemplo, cuando fui formada, y posiblemente algunos de ustedes también, fui formados por contenidos. ¿Por qué? Nos hacían comprar, ¿no? Los libros, los tomos, del tomo 1 al 4, sobre todo para la y el docente trabajaba con el contenido de los libros. Era una enseñanza por contenidos. Todo estaba ahí, en el libro, y teníamos que sí o sí, era una obligación comprar esos libros, sobre todo médico quirúrgico, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, no, todo era por libro, por contenidos. Y todavía nos decían, lean de la página tal, en el índice, el capítulo tal, ahí está y todo. Entonces, no es cierto, fuimos formados, yo fui, quizás muchos también de ustedes, dentro de la enseñanza, aprendizaje por contenidos. Y luego dentro de este proceso, hasta hace años, se trabajaba por objetivos, ¿no? Ya, entonces teníamos que lograr el objetivo. Y en estos últimos años ya pasamos a una tercera manera y modalidad de un trabajo por competencias. Entonces, y en esa competencia, como dice la colega, ya va aquí la resolución de problemas. Cuando era por contenidos, en nuestros libros no hablaban de casos, solamente todo era teoría. Si nosotros lleváramos para este tiempo, que estamos ya en la era del conocimiento, en la diversidad del conocimiento, no podríamos seguir trabajando por contenido. No tendría razón de ser de nuestra función, porque el estudiante va a Google y todo está en la red. ¿Qué más le podemos enseñar de lo que ya está? Entonces uno puede, ¿para qué voy a la universidad? Si lo que me dijo el profesor yo lo encuentro, mira, hasta igualito lo sacó de acá. No los dicen todavía, ¿no? O a veces hay algunos estudiantes cuando ve que el docente está ahí, se lee como tiene el sílabo y ¡pum! Todavía nos hacen preguntas, y dice, uy, eso no lo consideré en mi diapositiva, ni lo tengo en mi separata, y nos pone en dificultades. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que nosotros seguimos con esa metodología de trabajar por contenidos y ya saben, esto lo encontró. Es más, cuando fue la época de la pandemia, que hemos estado trabajando la mayoría cuando estamos declarando nuestro currículo por competencias, pero muchas veces, lo digo porque también en mi universidad pasa eso, que solamente está en el sílabo, la estructura, pero el trabajo no está por competencias. Y cuando llegó la pandemia para evaluar, no sabíamos cómo evaluar en una modalidad no presencial. Y de pronto el docente hacía su examen como pensaba ya, entonces le voy a poner conceptos. Si el estudiante de repente no lo encontraba para que no salga igualito que su diapositiva del docente, se iban a Google, ¡pum! Y lo colocaban. Como uno se daba cuenta, que a veces yo lo he hecho, transcribía eso, lo ponía a Google igualito. Y en eso, bueno, para los que nos dábamos cuenta o nos dábamos el trabajito de revisar. Y de pronto el estudiante 20, la resistencia, ahora los chicos no querían regresar a la virtualidad, querían que su examen siga siendo virtual. Porque nosotros mismos le dijimos, mira, de esta manera mi forma de trabajar es la siguiente. Entonces, y hay una diferencia que si hiciéramos un estudio de un mismo estudiante, cómo era de repente su rendimiento y sus calificaciones antes de pandemia y dentro de pandemia y ahora post pandemia. Y de repente su promedio, ¿no? de notas en el ciclo, en las épocas de pandemia han tenido 18, 19, 17. ¿Cómo el docente podría decir no? No es tu nota porque ellos te dicen quiero ver mi examen. Usted me ha preguntado esto y yo le he colocado esto. Entonces, ¿cómo le bajas nota si tú le has preguntado, has direccionado a un concepto? Entonces, ¿qué implica? Dice, resolución de problemas. La diferencia de un trabajo por contenido, la diferencia de un trabajo por objetivos, a la diferencia de un trabajo
¿no? De una formación por competencias, tiene que ver porque dentro de ese contexto de su realidad o de la realidad de nuestro país o la realidad internacional que está considerando la responsabilidad personal y social, este estudiante que va a demostrar o va a evidenciar su desempeño idóneo, tiene que ser resolviendo problemas y articulando el saber, el hacer y el sentir. Lo que usted decía, la empatía. Sí, colega. Una consulta. Por ejemplo, muy bien la responsabilidad social, ¿no? Porque como usted dice, vamos a trabajar con personas. Yo le pongo un ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una asignatura, la asignatura es tecnología de cuidado, ¿no? Bueno, se le da el contenido, ahí está la temática, se le da a conocer la técnica, el procedimiento, ¿no? Y todo ello tiene que trasladar ahora a la responsabilidad social. Un ejemplo, por ejemplo, funciones vitales, ¿no? Y dentro de las funciones está el control de la función social. Ahora, por ejemplo, yo ya presenté el proyecto, ¿no? De la responsabilidad social, ya lo vamos a identificar la próxima semana, donde el estudiante tiene que aplicar, ¿no? El conocimiento, la técnica, el procedimiento, pero aparte, ¿no? Ya está la responsabilidad social, porque va a identificar casos, ¿no? Por ejemplo, los obesos, por ahí encuentra a un hipertenso, entonces ahí empieza ya toda la historia, que hace la pregunta, la entrevista, ¿no? Cómo son los estilos de vida, si hace actividad física y todo eso. Entonces, ahí ya, por decir, ¿no? La persona le contesta, no, mi alimentación es así, no hago actividad física. Y ahí viene, resolución de problemas, educación sanitaria. Y luego seguimiento para luego someterse a un nuevo control, para ver si hay cambio o no hay cambio, ¿no? Pero también está la investigación formativa, ¿no? Porque empieza ya investigación-acción, ¿no? Sí, perfecto lo que usted dice. Yo le añadiría algo más. O sea, si bien es cierto, desde las funciones de signos vitales usted le está dando una tarea, ¿no? De que eso el estudiante lo articule con la responsabilidad social. Y básicamente el estudiante va a identificar un poco el autocuidado de las personas, ¿no? Menciona que de repente para los que nos están viendo en el aula virtual, si no lo escucharon, de repente va a identificar que hay hipertensos o va a identificar que hay problemas, ¿no? Básicamente que tiene que ver con el autocuidado de las personas. Y según eso, ellos van a hacer una intervención. Ya de repente para ello, para solucionar el problema de repente de hipertensión, etcétera. Yo iría más allá y que de repente yo le dejaría a la creatividad y yo le diría al estudiante, quiero observar frente a esta temática que ustedes piensen en una actividad de responsabilidad social o en una actividad que comprometa la investigación formativa y la responsabilidad social con esta temática. Y hasta dónde yo buscaría que los jóvenes de repente o por ahí le ayudaría a analizar es que ellos lleguen a que enseñen a la población el control de las funciones vitales, porque ellos se van a encontrar en las familias que hay hipertensos. Y dentro de esa familia de hipertensos es una comunidad. Acceder a un establecimiento de salud es dinero, es tiempo, y que vaya una persona solamente para un control. Nosotros sabemos cómo están los establecimientos de salud, que ellos atienden las emergencias, los pacientes, el que pasa, y no le van a atender. Entonces, por esa razón, esa persona no va a ir constantemente. Y sabemos que si hay una temperatura muy alta, una presión muy alta y que no está controlada o monitoreada, puede traer grandes implicancias y consecuencias en la salud. Entonces, la responsabilidad podría ir hasta poder enseñar que un miembro de la familia o en la comunidad, así como hacíamos antes, ¿no? Formábamos a promotores de salud. Yo recuerdo cuando hice en mis tiempos de estudiante, me decían que yo tenía que capacitar los suros comunales, ¿no? Para las rehidrataciones. Entonces nosotros teníamos que enseñar a las familias. No solamente era ya, yo voy a averiguar cuántos problemas de diarrea, no, teníamos que llegar
hasta el nivel que yo tenía que formar a un integrante de la familia que era líder, o por lo menos que tenía mayor conocimiento, mayor instrucción, y formarlos y que todos los demás sepan que frente a una situación de diarrea, podían acudir a esa persona para que les enseñe cómo preparar la panetela o las sales de rehidratación oral. Entonces podría ir esa responsabilidad hasta formar a un miembro de la familia, porque eso va a ser una enfermedad crónica, ¿no? Que siempre lo va a tener. Entonces, y lo va a necesitar. De repente concientizar que las familias, por lo menos en el barrio, en la cuadra o en la familia, tengan un termómetro, tengan un tensiómetro, y de repente de esa manera ya no va a simplemente que la persona siempre va a depender de, sino que la persona se hace responsable, y de repente que en vez de invertir su dinero en una fiesta, en una ropa, pueda priorizar de repente el cuidado de la salud personal o el cuidado de la familia. Entonces, si le llevamos a eso, ya lo estamos articulando, ¿no? Con la solución de problemas en los propios contextos, con su responsabilidad personal como estudiante o futuro profesional de enfermería dentro de una sociedad, y va a articular, porque cuando va a enseñar, se va a poner en nuestro rol. Nosotros le enseñamos a ellos y ahora ellos tienen que enseñar. Y para poder enseñar, sabemos, colegas, que no solamente basta leer, sino tenemos que comprender. Yo recuerdo cuando yo estudié muchos años la maestría en los 2004, el doctorado en el 2008, el primero. Entonces, yo recuerdo que cuando a mí me enseñaron investigación, yo entendía que mi docente, el doctor, sabía mucho, mucho, pero no sabía explicarse. No entendíamos nada. Sabíamos que hablaba así muy bonito, pero terminaba y solamente podía decir, sí, conoce mucho, pero no entendíamos. Cuando yo saqué la maestría, ¿no? El grado, todo, pero que me costó en la maestría. Tanto así que yo recuerdo tuve que pedir el asesoramiento de un externo que me ayude a hacer mi tesis, porque no entendía la investigación. Y cuando yo termino, yo ya enseñaba en la universidad, mi directora de escuela me dice, bueno, Linda, me dice, ya tú eres magíster, por lo tanto vas a enseñar investigación. Yo dije, ya, doctora, pero yo dije, investigación, si yo para mi tesis tuve que pedir apoyo, asesoría, porque no entendí, pero lo asumí como un reto. Y cuando yo aprendí investigación, haciendo, enseñando, porque para poder estar frente a mis estudiantes, yo tenía que leer, comprender, entender aquello que no lo había entendido en mi formación o no me habían ayudado a entender, comprender y hacer mío esos conceptos de investigación. Entonces a eso iba el comentario. Cuando llevemos a nuestros estudiantes que asuman un rol y van a tener que aquello que aprendieron y van a tener que aplicarlo, pues aplico, cuando yo soluciono un problema, aplico todos mis conocimientos en el hacer y en el sentir, que hablaba de antes usted en parte la empatía. ¿Cuándo podemos sensibilizar a nuestros estudiantes de la realidad de las familias y la comunidad, que de repente hablamos del contexto social y muchas cosas muy bonitas en aula, en teoría, si yo no los llevo a la realidad, para que conozcan la realidad de lo que significa una comunidad rural, de la manera como viven esas familias, que puedan, en cierto modo, convivir, tener esta experiencia in situ? No lo van a comprender, no van a entender lo que significa una pobreza, lo que significa el esfuerzo si no lo observan, si no lo viven, si no lo sienten. Entonces, para yo llegar a este sentir, tengo que llevarlos a contextos reales, de acuerdo a la temática que yo voy a abordar. Entonces, a eso va, dice, la competencia. Esto implica que es completamente diferente a nuestra enseñanza por contenidos o a nuestra enseñanza por objetivos. Enseñar por competencias nos exige a nosotros como profesionales utilizar
otras herramientas. Es donde nosotros menos hablamos y el que más habla es el estudiante. Nosotros solamente somos facilitadores, orientamos, guiamos, brindamos los recursos necesarios, pero quien tiene que construir su conocimiento es el propio estudiante. ¿No? Tiene que construirlo. Si no lo construye, no lo va a comprender y entender. Lo puede conocer porque lo escuchó, pero hasta ahí quedó. Y no lo llevamos al terreno básicamente de la aplicación. Siguiente, por favor. Para eso, para poder llegar a este desempeño idóneo, articulando el saber, el hacer, el sentir en contextos reales, en la realidad, con responsabilidad social, con investigación, todo lo que nos pide la ley universitaria y lo que nos pide la competencia para estas exigencias, ¿no? De los contextos en la actualidad. Para esto tenemos que nosotros como docentes tener que desaprender. Y de repente nosotros como docentes vamos a tener que sacrificar nuestra propia, de repente, interés, de repente personal, lo más fácil. ¿Qué examen se nos pasó? Porque tenemos tantas ocupaciones y muchas responsabilidades, nuestra carga lectiva y no lectiva, y de repente llegó el día del examen y ¡pum! Lo más fácil, porque a veces también lo he hecho yo. ¿Qué tomé en el ciclo pasado? ¿Qué examen? Ya. Cambié pregunta, ya está mi examen. Otros hasta aplicamos el mismo examen. ¿No? Entonces, para eso, para poder llegar realmente a lo que queremos, en lo que busca el trabajo, la enseñanza o la evaluación por competencia, es desaprender que solamente tenemos que evaluar cuando está programado, al finalizar la unidad o la evaluación final. Desaprender que la evaluación solamente es cuestión de 40 minutos y todavía colocamos, yo recuerdo en otras universidades, porque hemos venido trabajando así, tanto ya, ¿cuántos minutos? Inicio tanto, finaliza el examen todavía en la pizarra, todos los chicos dejen sus cosas, cuidado el que voltea, y no sé qué, un docente por allá, otro aquí, a los chicos ahí mirando y ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que estar así? No queremos. Porque nosotros mismos hemos colocado un examen que es para todos igual y que es un examen que es más teórico. Porque si fuera resolución de problemas, ¿quién va a estar preocupado queriéndome si yo tengo que resolver mis problemas? Y para llegar a eso, no necesariamente utilizo el mismo camino que mi otro compañero. Porque para resolver ese problema yo tengo que sacar todo lo que he aprendido en teoría, en las experiencias para resolver. Entonces yo podría decir, utilicen todo lo que quieran. Sus libros, sus anotaciones, todo lo que quieran, libre, chicos. Claro que en ese sentido tendríamos que poner un tiempo, pero le daríamos todas las herramientas, porque al final lo que yo le estoy preguntando no está en el libro, no está en el cuaderno, no está en mi diapositiva. Para que ese estudiante pueda resolver, va a tener que utilizar todo lo aprendido, porque lo va a tener que aplicar en la resolución de ese problema. En el caso, por ejemplo, el caso de enfermería, nosotros ahora el proceso de atención. Claro, y proceso de atención de enfermería, que frente al proceso de atención de enfermería, ese proceso es de acuerdo a la necesidad del paciente individual, que el estudiante puede tener, yo tengo este proceso de cuidado, un ejemplo, pie diabético, pero si yo le pongo un caso con X característica, puede tener 10 procesos de atención de enfermería el pie diabético, pero si no responde a la necesidad del paciente, según el caso y los datos que yo le doy, no le va a servir. No le va a servir. Le puede servir de orientación, de guía, pero más no para resolución de problema. Entonces, ahí está lo que usted dice y ahí está cómo es que tenemos que nosotros que considerar la evaluación y no tendríamos que preocuparnos en que si copia o no copia, si trajo, si sacó su papelito, si está conversando, no. Porque al final
ahí se va a evidenciar, ellos más van a perder el tiempo de preguntar porque no lo pueden buscar y no lo van a encontrar. No, con una sola, pero parece solo para resolver el problema. Si el estudiante le pregunta a su compañero, pierden mucho tiempo, porque él tiene que dedicarse más a analizar su caso y desde sus propios conocimientos, su propia experiencia, su propia práctica, va a tener que presentar la solución al problema. Y uno se da cuenta, entonces no va a tener opción porque le va a preguntar, no sé, yo también estoy pensando. Y en esta situación de pandemia, donde hemos estado en método virtual, como donde no han visto los casos, por ejemplo. Es lo que yo decía, fue para nosotros un gran reto fue esta situación. En algunas universidades que hemos tenido que hacerlo porque hemos tenido que darle continuidad al ejercicio académico, a la actividad académica universitaria, pero he escuchado en algunas universidades porque se dan cuenta que ha habido esta falencia o estos vacíos, ¿no? Que si bien es cierto, han promovido a los estudiantes que continúen con otro ciclo y continúen, otros hasta han egresado, lamentablemente, pero he escuchado que algunas universidades han considerado que en su tiempo de vacaciones han tenido que complementar, así ya haya terminado el curso, así ya el estudiante haya egresado, así el estudiante ya esté en otro nivel, pero como saben que había esta falencia, han hecho cursos para esa parte práctica de laboratorios y de práctica en aquellos aspectos, como usted bien dice, que no se han podido abordar por la pandemia. Pero existe la responsabilidad y el compromiso básicamente de decir, no le di o no logró la competencia, esta capacidad o esta competencia, porque no tuvo, ¿no? La práctica en contexto presencial o en contexto real. Entonces, yo tengo conocimiento de que algunas universidades, escuelas, docentes se han reunido y han dicho, mira, esto, entonces vamos a ofrecer este curso y como tipo nivelación, pero no sé si llamarle nivelación porque el estudiante ya está promovido y han buscado que sean conscientes que asistan porque van a tener, si no, esa brecha en su ejercicio profesional, ¿no? Entonces, sí, como yo le digo, ha sido un gran reto y la verdad que definitivamente sí, no sabemos los que han egresado porque ha sido casi 4 ciclos, 5 ciclos, ¿no? Casi la mitad de carrera. Es por decir que un estudiante estaba en 5º ciclo y egresó. Y los ciclos más necesarios de práctica, porque eran de especialización, claro, de especialización, o sea, ahí queda la responsabilidad de evaluar y de repente, como hay una oficina de monitoreo del graduado, del egresado, poder convocarlos y trabajar con ellos porque sabemos realmente que van a haber algunas debilidades si no queremos, pues, ¿no? De que al final queda luego la responsabilidad del programa de estudio de la universidad. Sí, dígame. Quiero aprovechar la mención que está recibiendo acerca del caso de la situación de muchos alumnos que en pandemia han carecido de la práctica, han carecido de poner la aplicación de los conocimientos brindados. Eso es lo que está sucediendo en la escuela de los alumnos que pertenecen a la Escuela de Educación Física de esta facultad. Se me acercan alumnos del ciclo pasado y me dicen, profesor, yo ya llevé básquet, pero he llevado básquet de manera virtual, no de manera práctica. Profesor, ¿me permite asistir a sus clases prácticas? Claro. Y como él, 3, 4 alumnos. Estoy ahora en este ciclo académico, estoy haciendo evaluación de la educación física a través de test o pruebas de rendimiento de la aptitud física. Y se me acercan iguales. Profesor, ¿usted lleva entrenamiento deportivo? Sí, le digo, profesor, permítame asistir a sus clases presenciales, porque solamente tengo la formación virtual. Entonces, hago notar esa dificultad, un problema, ¿no? Es una necesidad también, ¿no? Para que el alumno no egrese producto de una pandemia, sino egrese con los conocimientos necesarios y como usted dice, ¿no?
idoneidad, Ujú. ¿no? En esa labor profesional y en esa labor social también, porque ellos van a aplicar sus conocimientos en ese contexto. Ujú. Entonces, no sé si están aquí las autoridades pertinentes de la escuela para que tomen sus palabras, ¿no? Porque usted lo está refiriendo, que es muy importante para que se supere esa carencia, ¿no? Y sea más efectiva, idónea la realidad de ellos frente a sus situaciones sociales, el trabajo. Gracias. Gracias, profesor. Cierto, la idea es eso, poder llevarlos a la reflexión para que luego ustedes en equipo, en conjunto, analicen esa situación que es real, es evidente, no solamente en los estudiantes en educación física, en salud. Entonces, ¿qué brecha y cuál es nuestra responsabilidad que tenemos frente a eso? ¿Le vamos a echar la culpa a la pandemia? ¿Ese profesional le va a echar la culpa a la pandemia? A mí no me enseñaron esto, fue virtual. O sea, no podemos echar la culpa externamente, ya hablamos en la parte personal. Y eso es lo que esos estudiantes han asumido, un compromiso personal, porque ellos están asumiendo su carencia, se dan cuenta. Y eso solamente se logra cuando uno hace una reflexión y una autoevaluación. ¿Qué tanto manejo y sé? ¿Estoy capacitado realmente para enfrentarme a un mundo laboral, a las necesidades y a las exigencias de la calidad que me pide el mundo laboral o el mundo productivo, que ahora lo vamos a analizar? Entonces, eso es por un lado, de la parte de la responsabilidad personal. Pero ¿y dónde quedan nosotros? Como escuela, como docentes, como universidad. ¿Cuál es nuestro compromiso frente a esa situación que fue externa y que nos afectó a todos? Entonces, yo cuento la experiencia de algunas universidades que me he enterado que están haciendo eso. Sí, colega, digo. Con referencia al compromiso que están mencionando, ¿cuál es el compromiso de la institución? En este caso, ¿cuál es el compromiso de la facultad? Esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, pero una de las mayores enseñanzas que es responsabilidad de cada uno de estos docentes, sobre todo de las facultades de la salud, es que nosotros debemos formar profesionales que enfrenten, que han enfrentado ahorita la pandemia. Y como producto de esta pandemia, nosotros sabemos que todos estos profesionales van a continuar afrontando esta pandemia. Entonces, esa es la responsabilidad de la facultad, dar y dedicarnos cada uno de nuestros tiempos post pandemia en fortalecer la facultad. ¿Qué condiciones estamos brindando nosotros a estos futuros profesionales? Deben ser las mejores condiciones. Es por eso que usted está viendo en este momento que debemos reformular tanto la infraestructura como la capacitación de su facultad. Esa es la mayor enseñanza y el mayor compromiso ahora, porque todos estamos semi-presencial, porque nosotros tenemos labores académicas y administrativas. La estamos realizando, estamos fortaleciendo esas condiciones básicas que tenemos que dar hacia el estudiante, las condiciones que le va a dar, como usted dice, ¿no?, al profesional para poder acceder a mejores condiciones laborales, a mejores condiciones tanto de fortalecer también sus expectativas de vida. Estamos hablando de profesionales de la salud que han afrontado una pandemia. Sí, colega, gracias. En lo que usted menciona es cuando uno habla de competencia y más en hablar de competencias en un programa de estudio, en una universidad, como usted bien lo dice, no es de que un docente es excelente trabajando en competencia. Bueno, yo trabajo en competencia y si los demás no trabajan, yo cumplo con competencia. No. La calidad de un trabajo por competencia no se mide individualmente, se mide en equipo. O sea, si bien es cierto, va a haber una responsabilidad personal de cada docente para asumir su rol, identificar su necesidad, qué aspectos tiene que aprender en torno a la competencia. Pero para el logro de un perfil del egreso no depende de uno, depende del equipo. Si no hay una política institucional, si de hablar de competencia no está sensibilizado desde el rector, no se puede hacer nada porque es una política institucional.
porque los documentos de gestión, la normativa puede llegar y no lo entienden, no hay mayor cosa. Si eso no se traslada a la facultad, no se traslada a la escuela, al departamento o al área, no es difícil. Es como estar luchando contra la corriente porque no va a resultar. Porque cuando se habla de competencias y estamos apuntando al logro de competencia del perfil del egreso, a la medición, que es una necesidad que ustedes han indicado, a medir el avance del logro de competencia del perfil del egreso. Pero ese avance de competencia del perfil del egreso no es de mi asignatura, de una asignatura de usted, porque usted tiene solamente su asignatura, digamos, en el cuarto ciclo, una de 10, y el estudiante lleva 10 ciclos. Entonces, no es de una asignatura, ese es compromiso del conjunto de docentes o del conjunto que después cuando analicemos el perfil del egreso, qué elemento de competencia, yo imprimí el suyo y ustedes deben conocer, entonces, digamos, a esta competencia, ¿qué asignaturas contribuye? Por lo tanto, para esa medición de ese logro de competencia, en esa asignatura o en esa competencia de perfil de egreso, ¿le corresponde a uno? No, le corresponde al equipo. Es más, cuando nosotros estamos hablando de la idoneidad, de un compromiso personal, de un compromiso social, hablaba la colega de la investigación, de la responsabilidad social universitaria, etcétera. Y yo enseño, ejemplo, biología. Mi asignatura es suficiente para cuando yo tenga que darle la resolución de un caso, de una situación real. ¿El estudiante solamente va a utilizar el conocimiento de mi asignatura? No, porque la competencia es interdisciplinar. Para poder demostrar una competencia, el estudiante tiene que recurrir a todos los saberes de todo lo que han contribuido para solucionar ese problema. Igual el docente no puede decir, bueno, yo utilizo mi metodología, yo soy un excelente docente porque yo enseño muy bien. Miren mi sesión de aprendizaje, excelente, por competencia. Miren mi examen, excelente, por competencia. Miren mis... No, si estamos trabajando así, estamos equivocados. Si bien es cierto, tiene que partir de cada uno, pero no podemos, cuando se habla de competencia, es de un trabajo articulado, de un trabajo en equipo. Y ahí, cuando yo decía, para buscar que mis estudiantes sean competentes, yo tengo que ser competente. Y si yo estoy hablando de un saber conocer, de un saber hacer y de un saber ser, yo como docente, no me quiero juntar con esta colega porque no me llevo bien. No, de aquí no. No estoy siendo. Entonces yo como docente no soy competente, porque puedo saber mucho, puedo tener muchos grados, ¿no? Puedo conocer mucho porque tengo 20 años en el hospital, mira, esto me lo sé, pero no sé ser. Entonces, no soy competente, porque la competencia dice, ¿cuándo somos competentes? Cuando logramos el conjunto, porque la educación es integral, yo no lo puedo fragmentar. Yo no lo puedo decir, esto sí, el de aquí no importa, pero con esto pasas. No, porque tengo que lograr del estudiante que pueda salir, ¿no? Conociendo, haciendo y siendo. Y para lograr yo eso, yo también tengo que ser en los 3 componentes. Si yo no soy competente, yo no puedo pretender que mis estudiantes sean competentes. O sea, estaría engañando y engañándome. Bien, me dicen que hay un receso para un break y continuamos. Entonces vamos a respetar la organización. Entonces, un receso y continuamos. No sé si va a haber un break virtual. A los colegas que están ahí, un vasito de su agüita, que se tome su agüita ahí. Gracias. Fantasía, sí, fantasía. Será, me imagino, 5 minutos, ¿no? Ya sí, ok. Listo, vamos a esperar entonces. No, aquí me siento un ratito. Sí. Sí. Sí, estaba haciendo calor, estaba haciendo frío y después salió el sol.